Saludos amigos de todo el país, soy el doctor Rubio y aquí estamos en Soluciones Médicas al estilo de Panamericana Televisión. Ahora vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestra salud con la quiropraxis. Así que va a hablarnos el especialista Michael y esto gracias a... Esta secuencia llega gracias a Centro Quiropráctico Schubel, liderando al mundo desde 1996. Muchas gracias por el pase. Bienvenido, Michael. Como siempre, nos tienes acostumbrados los martes a orientarnos. Yo te contaba la vez pasada que estuve en España y me llamó la atención que solamente hay 160 quiroprácticos para 50 millones de habitantes. ¿Y en el Perú cuántos quiroprácticos habrán? Estamos hablando de como 60. 60, muy puede poquitos, ser menos. ¿no? 60 para 30 millones. Demasiado poco. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 70,000 quiroprácticos. 70,000 quiroprácticos. Sí, y aún allá nos falta quiroprácticos, porque la población, realmente todos tenemos una columna, todos necesitamos cuidado de la columna y francamente las universidades no pueden producir suficientes quiroprácticos por el crecimiento de la población. Es una carrera que se forma en una universidad. Así es. ¿Cuántos años dura esta carrera? Bueno, primero tiene que atender una universidad normal para recibir sus clases en ciencias y de ahí puede, si tiene buenas notas, puede entrar a la Universidad Quiropráctica por 4 años más. Entonces, muy similar la Universidad Médica. Simplemente estudiamos la quiropráctica en vez de la medicina tradicional. Y Michael me conversaba hace unos minutos. Yo le pregunté cómo apareció la quiropraxis. Y me ha contado una historia muy linda, porque nos cuentas brevísimo. Sí, es muy interesante. Me hablabas que había un señor encargado de barrer, pasó un bombero y no le escuchó al bombero. Pero su hijo escuchó que algo le sonó al señor en la columna, así es la cosa. Sí, hace años él escuchó... Hace 118 años. Un conejo que salió... O sea, le salió un conejo en la vértebra y después de pronto perdió no escuchó. su habilidad de oír. ¿Ya? ¿Y el hijo trató de arreglar la vértebra? No, ese era no su hijo, pero era el doctor Palmer, se llama. El doctor, un médico. Y él no era médico, pero era curandero magnético, claro, que curandero estudió magnético. Bastante la columna, anatomía y todo. Entonces, él se dio cuenta que, mira, si la vértebra salió y él perdió su habilidad de oír, de repente si puedo restaurar la posición de la vértebra, puedo restaurar. Y logró moverla y escuchó de nuevo. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces él pensó, wow, eso es obviamente algo increíble. Y comenzó a tratar todos los sordos. Los sordos. Y de ahí, pero él notó que no es que todos pero recuperaron. No todos los sordos eran por eso, ¿no? Exacto. Entonces de ahí estudió más que, ya, tiene que analizar bien la columna vertebral y de ahí tratar la columna en vez de analizar el síntoma y de ahí corregir la columna. Entonces esa es la gran diferencia con la quiropráctica. Nosotros estamos primero analizando la columna vertebral, claro, y tratando la columna en vez de tratar los síntomas. Entonces de ahí nació una ciencia, filosofía y arte nuevo por el mundo y después 118 años aún está creciendo y desarrollando. Y usaron el término kiros, que es griego, que significa mano. Práctica, ¿no? El juego, práctica es como el uso de las manos para poder hacer. Exactamente. A mí me parece extraordinaria la forma como se dan cuenta que podría alinearse bien la columna y dejar de molestar a los nervios en las subluxaciones, ¿no? Esa es exactamente nuestra meta y lamentablemente la gran mayoría de la población no está recibiendo chequeos de la columna vertebral, pero sabemos que la columna consiste de 24 vértebras que se mueven. Entonces, este es bueno porque nos permite movernos, agacharnos, etc. Pero también viene con un riesgo que la vértebra sale de su sitio y se queda allá. Y ese es cuando comienza irritación o interferencia, mejor dicho, en los nervios. Cuando este existe, su cuerpo no puede funcionar bien. Es como baja la luz, los impulsos nerviosos en su columna y que salen por todo su cuerpo, como podemos ver en esta imagen. Ahí tenemos las luces imágenes, allá. Sí. Ese es donde está la columna vertebral. Y recuerden que adentro está su médula espinal y esta es la caja eléctrica de todo su cuerpo. Entonces, cuando este está mal, de ahí
todo su cuerpo sufre en una manera u otra. Por algunas personas es dolor de cabeza. Ahí se está viendo cómo está chequeando. Se puede y tocar, haciendo ¿no? Se puede tocar con... un ajuste. Es bien importante que alguien que estudió bien la columna vertebral toque la columna, porque no es como cualquier otra parte del cuerpo. Tiene que estar bien informado y saber en qué posición las vértebras deben de estar y también en qué posición están para hacer el ajuste apropiado por la persona. Y entonces cuando la columna se va doblando con el envejecimiento, vamos perdiendo tamaño también con el avance de la edad, se comienza a torcer la columna, que se llama escoliosis. Todas esas curvaturas anómalas podrían causar también una serie de dolores de espalda, porque claro que sí. Más del 50% de la gente en el mundo alguna vez hemos tenido un dolor de espalda, ¿no? Sí, y sabe que las estadísticas son increíbles sobre la pérdida del tiempo y dinero en los trabajos y empresas por gente que no puede trabajar por algunos días por año por dolores en la espalda, dolores en la zona lumbar. Y menciono eso por la gente mirando que de repente pierde su trabajo, pierde un día acá, un día allá, un día en la farmacia, un día en la clínica, simplemente tratando los dolores, pero nunca solucionando completamente la causa. Y eso es porque la quiropráctica es tan importante, no solamente por el estilo de vida y vivir una vida sin tantas molestias, pero también para que todos nosotros podamos ser más productivos en la vida. Y esto es muy útil no solamente desde el cuello, sino podemos hacerlo hasta a nivel antes del sacro, porque ya en el sacro no se puede mover, esto está casi todo sólido. Casi todo, pero la verdad, el sacro puede moverse. Hay articulaciones en el pelvis, se llama. Claro, ¿no? Entre el sacro y la pelvis, ¿no? Exacto. Y esta articulación sí también mueve, se puede mover. Entonces podemos mover el sacro, no tanto como, por ejemplo, como la flexibilidad lumbar que tiene el resto, ¿no? Exacto. Pero también se puede desalinear esta articulación que es tan fuerte. Por supuesto, y ese es un gran problema, porque es tan fuerte, entonces cuando sale de su sitio con una caída o un accidente, de ahí es bien difícil que regrese naturalmente. Por eso un quiropráctico tiene que analizar, tomar algunas radiografías también para medir exactamente la posición para ponerla en su sitio, porque este causa un montón de ciática, adormecimiento en las piernas, dolores en la cintura, también problemas con los órganos intestinos gruesos, vejiga, o sea, muchos órganos también. Sí, y ese es un gran problema porque, francamente, cuando uno siente eso, no piensa primero en la columna vertebral, piensa primero en la pierna, en la cintura, en el órgano mismo. Pero muchas veces la causa viene de la columna vertebral. ¿Cuándo un paciente queda con ustedes a nivel de quiropraxia nomás y cuándo ustedes ya pasan a, por ejemplo, a neurocirugía o a traumatología? ¿En qué momento? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros solo estamos ajustando vértebras que están desviadas. Cuando hay fracturas, cuando hay tumores, cuando hay fisuras, ¿no? Esos problemas, un quiropráctico no está tratando esos problemas. Por eso es muy importante que haya una radiografía, una tomografía, claro, unos exámenes que ahora permiten las imágenes visualizar todo eso, ¿no? Por supuesto, y por los televidentes, este es importante porque también hay gente que está manipulando, se llama la columna vertebral, sin placas, sin nada, no. Y eso es bien riesgoso porque necesitas saber lo que está pasando, porque si no es una subluxación vertebral, los quiroprácticos no debemos tocar el columna. A mí me parece muy interesante, amigo televidente, amiga televidente, este es un tratamiento complementario extraordinario, pero necesita pues todo un conocimiento. Cualquier persona no puede tocar la columna, no debe tocar la columna. Esto de ser un huesero empírico pudiera ponernos en riesgo porque podría tratarse de algo más serio y crearnos un problema. Cuidado con las columnas de la gente que tiene osteoporosis,
que pudiera causarse una fractura, ¿no? Sí, Michael. es muy delicado porque Muy esos delicado. huesos son muy frágiles y no debe de Ahora, empujar ni... los movimientos que hacen ustedes también son tremendamente delicaditos y finos, no son unas cosas, no es una fuerza brusca. Y es diferente por cada persona. Por ejemplo, y alguien por de cada... su tercera edad con osteoporosis avanzado, no vamos a hacer el mismo ajuste No es que la un misma muchacho de fuerza, 20 ¿no? años. Además, no hay ninguna fuerza que pudiera causar una lesión en absoluto, sino es un alineamiento. Y además ustedes buscan unas posiciones especiales, he visto en sus maniobras, que me parece excelente, donde la columna sí puede moverse con pequeñas fuerzas. Exacto, eso es importante, porque si no está en una buena posición, de ahí tiene que usar demasiada fuerza y eso es cuando puede dañar bastante la columna vertebral y no hacemos eso para nada. Y como usted mencionó, es importante que la persona que está tocando su columna o la columna de su querido está bien educado y sabe exactamente lo que está haciendo. Por eso tiene que ir a un centro especializado. Schubel está en Lima, está en Trujillo, donde más están Chiclayo, ustedes. Chiclayo. estamos en Piura, estamos en Ica, en la República Dominicana, en Santiago y también la capital de Santo Domingo. Ah, maravilloso. Así que ya tienen ustedes una excelente oportunidad para mejorar la calidad de vida.